Damos gracias al Señor que podemos reunirnos, podemos abrir su palabra, podemos cantarle. Todo gracias al Señor Jesucristo. No habría otra razón, no debería haber otra razón por la cual alguien va a una iglesia, si no es por causa de Cristo. Si alguien va a una iglesia por causa de otra cosa, le está errando al blanco. Y la palabra que la Biblia usa para errar al blanco es pecado. Es pecar contra Dios. Ir a la iglesia con otra motivación que no sea Jesucristo. Con otra motivación que no sea la satisfacción que uno tiene por Jesucristo. 2 veces lo cantamos hoy. Mirábamos en las canciones, en la primera canción hablaba de la satisfacción que vamos a tener en la gloria. Pero recién en la tercera creo que era, de nuestra satisfacción acá. Y eso es Jesucristo para el creyente. Es una satisfacción. No, todo lo demás es basura, como dice Pablo, ¿no? Es precioso. Así que, bueno, nada. A modo de introducción. Entonces, porque venía pensando en las canciones. Y bueno, vamos a seguir nuestra serie en Primera de Juan. Vamos a leer. Les invito a que me acompañen. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer 7 versículos que son del versículo 6 hasta el versículo 12. ¿Sí? Si no tiene alguien al lado que tenga Biblia, compártale, por favor, para que podamos seguir juntos la lectura. El Señor nos guíe esta mañana. Dice versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuestro Dios, le damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, perdónanos porque sin duda, seguramente en este culto que te rendimos a ti, cuántos errores cometemos, cuán limitados somos de entender de que estamos delante de ti. Y seguramente, no solamente en las cosas que hacemos, cometemos errores, pecamos contra ti, sino también nuestro corazón, nuestra mente, muchas veces no está pensando en la importancia de lo que creemos, Señor, y rogamos que obres por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, para hablar a nuestros corazones, hablar a tus hijos, para que se aferren a aquel que es nuestra satisfacción. Y Padre, que aquellos corazones que aún no te conocen puedan entender de que solamente van a tener vida por medio de Cristo. Señor, rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos casi terminando nuestro recorrido en Primera de Juan. Ya nos queda unos versículos nomás. Y bueno, uno esperaría acá que Juan empezara como a despedirse, ¿no? Como hace Pablo. Pablo en sus cartas, cuando va llegando al final de la carta, cuando ya dio
las cuestiones prácticas, empieza a despedirse, empieza a mencionar hermanos, bueno, salude a fulano, mengano, y algunas recomendaciones prácticas a algunos hermanos. Si usted lee las cartas de Pablo, va a encontrar mucho de eso. Pero Juan no hace eso. Acá Juan es diferente y de hecho tampoco hay un saludo inicial tradicional. Si usted lee Primera de Juan, hágalo de nuevo, va a encontrar que arranca la carta y no hay un saludo inicial de Juan escribiéndole a determinada iglesia. Y es justamente por eso, pues se piensa que esta primera carta de Juan fue una carta dirigida a varias iglesias, no a una iglesia en particular, sino a varias iglesias, posiblemente en la zona de ahí de Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y entonces, esto nos da una idea de que lo que quiere hablar Juan acá son cuestiones importantes. Imagínese, usted si usted le escribe a una iglesia, usted sabe que le tiene que escribir ciertas cosas en particular. Bueno, no sé si le va a escribir a alguna iglesia, pero si tiene que escribirle a muchas, tiene que abordar temas generales, temas puntuales y temas importantes. Pues evidentemente los peligros que pasaban estas iglesias eran en general igual para todas. Discúlpenme, voy a estar así. Tuve toda la semana así que les pido perdón desde ya. Entonces Juan lo que hace acá es no matar las curiosidades de la gente. Muchas veces hay gente que se acerca a la Biblia para solucionar curiosidades de su fe. Y está mal acercarse así. A la gente le encanta escuchar curiosidades de la Biblia. Pero acá Juan habla de lo fundamental de nuestra fe, que es la persona y el mensaje del Señor Jesucristo. Eso es lo fundamental de la fe. De hecho, Juan ha dejado ya en el versículo 5, antes de esto que leímos hoy, ha dejado una pregunta retórica, que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una pregunta que se responde sola acerca de si alguien puede vencer al mundo si no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, se responde sola, nadie puede. Eso es lo que está diciendo Juan acá. La palabra que usa para vencer es nikao, que es un verbo presente, activo, que tiene la idea de vencer al mundo, de vencer la tentación de desobedecer los mandamientos de Dios, que lo dijo en capítulo 2, versículo 13, cuando le habla a los jóvenes, habéis vencido al maligno, usa la misma palabra. En 4:4 de nuevo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Han vencido a los falsos maestros. Eso le está diciendo ahí en capítulo 4. Entonces la forma de vencer al mundo es solamente a través de la fe verdadera en Jesucristo. Sin esa fe verdadera, obviamente, no hay forma de que una persona pueda enfrentar la desesperación, la autodestrucción, la maldad que día a día usted la puede ver en este mundo. Nadie que no tenga verdadera fe puede vencer. Puede encontrar usted, permiso, puede encontrar usted gurús de autoayuda. Hay muchos. Hay muchos. Si se pone a buscar va a encontrar gurús de autoayuda, incluso algunos que se llaman cristianos. Personas que usted puede tener amigos, puede tener conocidos que le aconsejan cosas de su experiencia, de lo cotidiano, pero incluso lo pueden alentar en medio de dificultades. Y está bien, pero lo que es del mundo no puede darnos victoria sobre el mundo. Es así. Incluso la vida de alguien que aparenta ser exitosa, usted puede ver a alguien y puede pensar, bueno, este fulano tiene una buena vida, la pasa bien, o sea, no tiene problemas, pero incluso la vida que aparentemente puede ser más exitosa termina con la derrota de la muerte. Y eso, todos vamos ahí. Pero quienes confían en Jesucristo, es en su victoria que uno puede refugiarse
y así afirmarse en esa esperanza. Por eso la pregunta que nos hacemos en el estudio de hoy ¿es tan importante lo que creemos? Sí, es muy importante lo que creemos, es muy importante. Pero es importante lo que uno cree y lo que uno confía, es muy importante. Porque rechazar el Evangelio no es una cuestión de moralidad neutral. No es algo que uno puede, pensarlo y dejarlo para más adelante. No, esto, mi amigo, es de suma urgencia lo que dice Juan acá. Es de suma urgencia, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Acá y en toda la carta, Juan no tiene grises. No hay grises con Juan. Por eso dice, incluso el versículo 12, lo leímos recién, no hay grises. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. No puede usted poner en el medio, sí, no, fulano está viniendo a la iglesia y no entiende, pero... no, si no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice Juan. Si rechaza el Evangelio, no tiene la vida. Y si tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso vamos a ver por qué es importante. Jesús mismo afirmó, yo soy el camino, Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, Jesús también era blanco-negro, no había cuestiones de grises ahí. No es que, puedo ir a Dios de otra manera o puedo hacer otras cositas y evitar el Evangelio y las demandas del Evangelio, ¿no? De manera exclusiva Jesús está diciendo que Él es el único camino porque solamente Él se sacrificó. Solamente Él se levantó de la tumba. Solamente Él vino al mundo y Él mostró al Padre. Solamente Él. Solo Él es la verdad porque cualquier afirmación fuera de Cristo es, como dice un autor, es un silbido en la oscuridad. No es nada. Cualquier afirmación fuera de Cristo. Solo Él es la vida porque Él se encarnó. Él se encarnó y Él dio su vida y Él resucitó para que ahora los creyentes tengamos vida en su nombre. ¿Se da cuenta que no puede haber grises en base a esto? Y es en base a todo esto que Juan quiere afirmar a los hermanos, afirmarlos en esto. Lo cual posiblemente fueron confundidos, ahora vamos a ver, con un falso evangelio. O un evangelio aguado, diluido. Por eso es importante lo que creemos. No es una cuestión, sí, no es una cuestión solamente de venir a la iglesia. Es importante lo que usted cree o lo que no cree. Es muy importante. Por eso la idea de nuestro pasaje de hoy es que afirmarnos, para los creyentes, afirmarnos en las verdades de la palabra, en el testimonio de Dios acerca de Jesucristo, es la forma provista por Dios para preservar a sus hijos. Por eso es importante lo que creemos, porque es la forma que Dios nos ha dado para preservarnos y para, como dice versículo 5 que leímos antes, vencer este mundo. Si no, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Es importante lo que creemos? Bueno, vamos a ver en primer lugar, y ténganme paciencia, esta parte es la primera parte es media larga. No vamos a ir tarde, pero no se preocupen. Pero es importante en primer lugar porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Versículo 6 al 9. Dice versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, no vamos a ir palabra por palabra, pero esa primera palabra que aparece en el versículo 6, se refiere al Hijo de Dios del versículo 5. Este es Jesucristo. En aquella primera parte del capítulo, Juan había dado 3 características principales de aquellos que han nacido de Dios. La confianza y la convicción de que Jesús es el Cristo, el amor de Dios y el amor que Dios ha derramado en el corazón del creyente y que se transfiere hacia los demás, y la obediencia a lo que Dios manda a los creyentes. Esas 3 cosas. Algo que es
necesario, ¿no? Repetirnos una y otra vez. Que la redención de Dios por medio de Cristo, que Dios ha aplicado en el pecador, hace de una nueva criatura. Por eso se habla de los nacidos de Dios, lo hace nacer de nuevo, lo justifica y lo une a Cristo. Y en todo esto también está el hecho de que lo santifica. Muy importante, y necesitamos repetirnos, porque no existe el cristiano, y esta semana lo leía, no existe el cristiano que es justificado por Dios, pero que no es santificado. No existe ese cristiano. Es una mentira que muchas veces nos planteamos en nuestra cabeza. No, yo he sido justificado, la gracia de Dios, y una gracia bastante barata, en donde no hay santificación. Pero el que ha sido justificado va a ser santificado. Esto Dios lo hace así. Porque poseer la verdadera fe es poseer lo único que vence al mundo. Es lo único que vence a las tentaciones de este mundo, es lo único que vence la oposición de este mundo, porque ahora el creyente tiene a Cristo. Y Cristo ha vencido a este mundo. ¿Se da cuenta? Y esa verdadera fe tiene como punto clave el hecho de tener un correcto punto de vista acerca de Jesucristo y de su obra. No solamente, como dijimos en otros estudios, no solamente acerca de sus hechos, acerca de la historia de Jesús, sino en el significado de la obra de Cristo a favor del pecador. Es muy importante. La palabra clave acá, si usted lo ha leído, creo que se ha dado cuenta en esto que leímos hoy, por la repetición. ¿Lo ha podido ver? 10 veces se usa una palabra. Testimonio o testificar. 10 veces en 7 versículos. Entonces, Juan tiene un énfasis acá. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo? Y esto aparece a veces como un sustantivo, a veces como un verbo. Es un concepto, es algo objetivo, pero a la vez es una acción de parte de Dios, de que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces, es importante lo que creemos, porque Dios lo ha dicho. Es importante, y el término que señala hacia Jesucristo, tiene el énfasis de decirnos que Jesucristo, y solamente Jesucristo, y nadie más que Jesucristo, es el que vino al mundo. Solamente Cristo. Cristo no fue creado por Dios. Cristo vino al mundo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria. En 3:8, acá en 1 de Juan, nos dice que Él apareció para deshacer las obras del diablo. No fue creado. Jesucristo, desde la eternidad, apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces la encarnación de Jesucristo es una verdad central que necesitamos entender y abrazar. Es la verdad más gloriosa de la historia redentora y es el fundamento de la fe cristiana. Eso es lo que les quiere decir Juan a estos hermanos y a nosotros. Es de esta venida que Dios el Padre da testimonio. Dios lo ha dicho. Y este testimonio, dice, es mediante, y acá es la parte rara, ¿no? Es mediante agua y sangre y el Espíritu. Bueno, algunos acá, rápidamente, algunos ven acá una referencia a la herida de Jesús. Recuerda Juan, capítulo 19, voy a buscar rápidamente, les leo. Cuando el costado de Jesús es traspasado, ¿recuerdan? En la cruz. Dice versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso acostumbraban a hacer para bajar a los reos de la cruz, le quebraban las piernas y a Jesús lo encontraron muerto ya. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, algunos ven una referencia a esto, pero es difícil ver que esto fuera un testimonio de Dios. De hecho no lo es, porque lo que está hablando Juan 19 es de que Jesús estaba muerto cuando
llegaron los soldados. A eso hace referencia. Otros ven una referencia a las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, el agua y la sangre. Pero acá no hay una base exegética de interpretación para decir, bueno, afirmar eso, de que habla del bautismo y de la cena del Señor. De hecho, estas ordenanzas que Dios nos ha dado, el bautismo y la cena del Señor, si bien fueron dadas por Dios, pero no son un testimonio de Dios hacia el hombre, sino es un testimonio de la iglesia hacia el resto de las personas. Uno cuando celebra la cena del Señor está dando testimonio acerca de lo que hizo Cristo. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando alguien se bautiza, también está dando testimonio de lo que Cristo ya ha hecho en su vida. Y entonces lo testifica delante de todos. Lo mejor acá, y lo que es el consenso de quienes realmente han estudiado en profundidad estos escritos de Juan, es que la referencia sea en el contexto de esta venida de Jesús a dos eventos puntuales de la vida del Señor. Uno es el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús, y el otro es su muerte. Enseguida vamos a ver estas referencias. Entonces la frase acá trata un punto teológico importante, algo que Juan necesita corregir. Por eso dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Está tratando de corregir algo Juan acá. La carta acá no lo menciona. ¿Qué pasaba en el contexto? Fíjese, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Pregunta Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Había gente que estaba negando esto. Y dice Juan, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, versículo 1. Amados, a los creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, escuche, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Capítulo 4, versículo 9, de nuevo. Este es el testimonio de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, este es el testimonio de Dios y es muy claro. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y leímos ya, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Muy, muy claro, Juan, y muy enfático. La carta no lo dice, pero quienes estudian la cultura de esta época y las religiones que giraban en torno a esta región, religiones de misterio, principalmente. Religiones de un gnosticismo o algo que estaba surgiendo y que Juan necesitaba corregir. Y algunas de estas cosas se habían mezclado incluso en la iglesia. Enseñanzas que hablaban de un Jesús, por ejemplo, que fue creado por Dios y fue capacitado por el Espíritu Santo en el bautismo, cuando bajó el Espíritu, pero que el Espíritu lo abandonó antes de morir. Entonces quien murió en la cruz era solamente un hombre con buenas enseñanzas éticas, con valores, pero un hombre incapaz de expiar los pecados. Incapaz de expiar los pecados, incapaz de llevarnos a Dios. Entonces, esta gente que enseñaba esto estaba negando la cruz, estaba degradando la cruz a este punto. ¿Les suena familiar? Esto es lo que pasa hoy. La predicación del Evangelio se ha dejado a un lado para predicar las buenas enseñanzas de Jesús. La iglesia tiene que transmitir valores y tenemos que ser buenos ciudadanos cristianos. Pero no hablemos ni de pecado, ni de la cruz,
ni de lo que significa la propiciación por nuestros pecados. Es muy grave. Y entonces, por eso es importante lo que creemos. ¿Se da cuenta? Es importante lo que usted cree. No podemos degradar o negar la cruz de esta forma. Jesús dice no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Está hablando del bautismo de Jesús, donde Dios dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Lo recuerda? Vamos enseguida a Juan, capítulo 1. Rápidamente, Juan, capítulo 1. Versículo 29. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Está hablando de la eternidad y de la preexistencia de Cristo. No fue creado. Era antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, Dios, lo envió a bautizar a Juan, a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si usted revisa Mateo o el resto de los evangelios, Lucas también, va a escuchar las palabras de Dios. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Mateo, capítulo 27, habla del otro evento. Y usted va a decir, pero Dios no habló en la cruz, como lo hizo en el bautismo. Bueno, sí, Dios habló. No con voz audible, pero sí habló. 27:50, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dios habló, no de forma audible, pero sí habló a través de estos eventos, Dios dando testimonio en estos eventos. Pero el Padre también daría testimonio del Hijo por medio del ministerio del Espíritu Santo. Les leo rápidamente, Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, y está hablando del Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En 16:13 de Juan dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu es la verdad, y cualquiera otra enseñanza que no proceda de la enseñanza apostólica del Evangelio, no se puede considerar procedente de este Espíritu de verdad. Eso es lo que está diciendo Juan, por eso lo hemos leído ya en 4:1, les dice, probad los espíritus. Fíjense, y es un imperativo para el creyente. No crean a todo espíritu, prueben si los espíritus son de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante lo que cree el cristiano? Porque Dios lo ha dicho. Lo que Juan está mencionando acá tiene origen divino. El Padre está dando testimonio, el Espíritu está dando testimonio, y Jesucristo ha confirmado todo esto que ha dicho Dios a través de su vida, a través de venir, de vivir, de morir, de resucitar. Esto es importante. Es importante. Es una necedad en nuestra mente que se rebela contra Dios, recibir el testimonio de los hombres, dice en versículo
Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres en asuntos de menor importancia. Escuchamos a un político y le creemos. Escuchamos las noticias y le creemos. Vemos las redes sociales y les creemos. Escuchamos al vecino, al amigo, al familiar y les creemos. Algunos llegan al punto de creerle al horóscopo. ¿Cómo? Al horóscopo, al azar, le creen. Algunos consultan a divinos. Eso es una insensatez, es una incredulidad, pero Juan dice, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios en su palabra. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Es importante lo que usted cree? Claro que es importante. Acá se infiere que la aceptación de Jesús como el Hijo de Dios es de importancia fundamental y decisiva. La confirmación de que 3 son los que dan testimonio, dice ahí, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan como uno. Esto demuestra de manera clara que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y Dios lo ha dicho. Y Dios tiene una unidad acá en la salvación, en la encarnación de su Hijo, en la obra del Espíritu Santo, regenerando a los creyentes, que uno tiene que tomarse la tarea, si es un creyente verdadero, de darle importancia a lo que cree. Darle importancia. Tómese el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucha gente que enseña un evangelio aguado, diluido, pero que no habla ni de la obra de Cristo, ni de su vida justa, y mucho menos de la cruz, del agua y la sangre. Esto es lo que se refiere Juan acá. Un muy breve paréntesis. Acá hay una parte que no la he mencionado, dice, en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Eso se llama, los que estudian, ¿no? ¿Sí? Esto lo estuve leyendo, pero los que estudian hablan de la coma juanina, una inserción que no es natural a los textos más antiguos, a los manuscritos más antiguos, y que se ha insertado como un comentario. Y si usted lee las Biblias quizás más modernas, la NBI creo y la Biblia de las Américas, hacen una nota al pie acerca de este versículo, de esta parte del versículo 7 y 8. Entonces por eso uno debería leer, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan como uno. Y si sigue la línea de pensamiento, esto habla evidentemente de que no solo es importante porque Dios lo ha dicho, sino que es importante porque tiene un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito claro? En versículo 11. Ahora vamos a leer versículo 10 y 12, que también tienen otra línea de pensamiento. Pero versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna al creyente, y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es ese propósito claro? Bueno, que los pecadores reciban la vida eterna por medio de Cristo. O sea, si aceptamos o no el testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho, no es un asunto meramente académico, no es un asunto meramente intelectual. El problema del hombre no está en que no conoce o no entiende. El problema del hombre está en el corazón. No quiere recibir el testimonio de Dios y lo rechaza. Ahora vamos a ver más adelante por qué lo rechaza. Por eso de esta respuesta depende si vamos a participar o no de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque lo que significa el testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna. ¿Se da cuenta? Pero esta vida eterna se da solamente en su Hijo, no de otra forma. Y esta vida eterna no habla de algo cronológico. Usted escucha vida eterna, bueno, vida para siempre. No es solamente algo cronológico, es participar de la vida de Cristo, de nuestra unión con Él. Fíjese
en Romanos, capítulo 5. Solamente 2 ejemplos. Romanos 5, versículo 20 de Romanos 5 dice: pero la ley, viene hablando de cómo la transgresión vino al hombre a través de Adán, pero después habla del último Adán, que es Cristo, que vino la salvación para el pecador. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que dijimos al principio, el que es justificado por Dios va a ser santificado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha insertado, lo ha bautizado en Cristo, en la muerte de Cristo. Él nos ha dado vida eterna. Otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 15. Hay muchos ejemplos, estos son solo 2, acerca de que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, y esto es participar de la vida de Cristo, de nuestra unión con Él. Capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y escuche, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. No todos, los que son de Cristo en su venida. Es decir, la vida eterna solamente viene sobre aquellos que creen en el testimonio de Dios, que se arrepienten de sus pecados y que creen en Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Por eso el Evangelio no es inclusivo, es exclusivo. El Evangelio es exclusivo. No existen muchos caminos a Dios. Ya lo hemos leído. Jesús dijo: yo soy el camino. No yo y Buda y Mahoma y... No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro agrega en su predicación de Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿se da cuenta? Esta es la seguridad que Juan quiere que los hermanos y nosotros obviamente tengamos. Cualquier afirmación que excluya el testimonio dado por Dios en su palabra no es el testimonio de Dios. Eso es lo que quiere aclararle Juan a estos hermanos. Los quiere afirmar y les quiere dar esta seguridad. No le crean a esos que dicen: bueno, Dios me dijo esto o aquello. Dios me mostró. ¿Qué le mostró? Si no le mostró a través de su testimonio, no le mostró nada. No le mostró nada. Dios me dio palabra. ¿En serio? A mí también. Me dio palabra. Su palabra. No mi palabra. No lo que se me ocurre a mí. Aquellos que usan la frase la sangre de Jesús como si fuera un amuleto. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Y no saben de lo que están hablando. No saben de lo que están hablando. Esas son solamente ideas humanas. Ideas humanas vacías de poder para salvar al pecador, para dar seguridad de vida eterna.
No tienen ese poder, por eso es importante, como dijimos, afirmarnos en las verdades de su palabra, en el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la forma que Dios le ha provisto al creyente para perseverar en esta vida eterna que Él nos ha dado. Por eso, en primer lugar, Dios lo ha dicho. En segundo lugar, es importante porque tiene un propósito claro de darnos vida eterna. Y en tercer lugar y último, es importante porque determina nuestro destino. ¿Es importante lo que cree? Sí, claro, es importante porque determina el destino eterno de la persona. Por eso dice versículo 10, ahora sí, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y versículo 12, lo hemos leído ya, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Se da cuenta la conexión acá? Lo que una persona hace con el testimonio de Dios, que tiene un propósito claro en Cristo, obviamente, va a determinar el destino de esa persona. Y solo hay dos respuestas claras, obviamente. Creer en el testimonio de Dios o rechazarlo. ¿Sí? Acá no hay nadie neutral. Por eso es importante la pregunta que nos hicimos. ¿Es importante lo que creemos? Sí, claro. Es muy importante. Y en esto nadie se mantiene en un punto neutral. Nadie. Porque aún esa persona que dice, bueno, usted le habla del Evangelio, le habla de Cristo, dice, bueno, sí, qué lindo. Me ha pasado muchas veces. Qué lindo. Sí, bueno, dale. Lo voy a pensar. Te re agradezco. Y uno se va a su casa y dice, no, ¿sabes que me escuchó? Y es como que se va animado. No se vaya animado. Porque esa persona ha rechazado el testimonio de Dios. No hay neutrales. Ni siquiera dentro de las iglesias. No hay neutralidad. O están los que abrazan a Cristo o están los que lo rechazan abiertamente y tratan a Dios como mentiroso. Eso lo dice Juan aquí. No lo deje pensar para después. Confronte al pecador con su pecado y llámelo al arrepentimiento y a la fe. Porque lo está rechazando. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dice Juan acá. Interesante, la Nueva Traducción Viviente dice, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Porque Dios ha cambiado su corazón. Y sabe, tiene el testimonio en sí mismo. Y lo sabe. El cristiano se aferra de esta manera a la verdad, la cree y confía en esta verdad. Y la tiene como ese comerciante, recuerdan Mateo 13, que encontró la perla de gran precio. Y en ese mismo capítulo habla de esa persona, ese hombre que encuentra un tesoro escondido. Así tiene esta persona, que cree en el testimonio de Dios, a Jesucristo. Es todo. Es todo. El cristiano se aferra y persevera en Cristo. Por eso las personas que se alejan del Evangelio dejan ver que posiblemente nunca fueron salvos. La persona que rechaza a Cristo y que no se aferra a Cristo. Bueno, eso es lo que pasó, por ejemplo, con los falsos maestros, que Juan lo dice en 2:19. Salieron de nosotros, eran parte de la iglesia, eran parte de los creyentes, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es el testimonio de Dios. Precisamente porque el testimonio apostólico sobre Jesús es el testimonio de Dios. Escucharlo y no creerlo, dice Juan acá, implica decirle a Dios que es un mentiroso. Esta es la segunda vez que Juan menciona
esto de considerar mentiroso a Dios. En capítulo 2, capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Dios dice que el ser humano es pecador. Lo dice su palabra, lo dice el testimonio de Dios. Esa es su condición. Y así hay una lejanía eterna entre Dios y el hombre. El hombre está bajo la ira de Dios, lo dice su palabra. El hombre está en oscuridad, está muerto espiritualmente, lo dice su palabra. Dice su palabra también que el único destino para el hombre en esa condición es el infierno. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo. Envió a su Hijo para expiar el pecado, para reconciliarnos con Dios. Eso lo dice su palabra. Ese es el testimonio de Dios. Por medio de Cristo, la ira de Dios es quitada. Solamente por medio de Cristo. Por eso dice en versículo 9 al final, dice: este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y versículo 10 de nuevo: no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hay un énfasis ahí. Esta repetición. No creer en esto es decirle a Dios que es un mentiroso. Y hay que animarse, ¿eh? Y esta es quizá la peor blasfemia, ¿no? Porque Dios, sabemos que su carácter es la veracidad de Dios. Dios es verdadero, Él no puede mentir. Entonces aquellos que rechazan a Cristo y hacen a Dios mentiroso, sencillamente de manera arrogante, están diciendo: yo sé más que Dios. Yo sé más que Dios. ¿Les suena familiar de nuevo esto? ¿No es la mentira del Edén? ¿De la serpiente? Serán como dioses. Claro. Y ahora el ser humano piensa eso. Que sabe más que Dios. Que sabe más que Dios. Y por eso quienes obran de esta manera están afrentando a la naturaleza de Dios, la naturaleza santa de nuestro Dios. A esta gente, mi hermano, no se la puede tratar con condescendencia. No se la puede tratar no se la puede tranquilizar o consolar con un evangelio aguado. No, se la tiene que confrontar con su pecado y llamarla al arrepentimiento. Porque es la integridad de Dios la que está en juego. ¿Se da cuenta? Es el carácter de Dios el que está en juego. Y usted puede preguntarse: bueno, pero ¿quién soy yo para defender a Dios? Bueno, es una pregunta que no está en la Biblia, ¿sí? Básicamente. Porque muchas veces nos preguntamos: ¿quién soy yo para defender a Dios? De hecho, dice que tenemos que dar razones de nuestra fe. En realidad esa pregunta es una pregunta muchas veces para evitar la confrontación con el mundo, ¿no? No quiero defender mi fe, no confronto al mundo y dejo que el mundo se burle de Dios, se burle de mi fe, y no es correcto. Por eso dice: el que tiene al Hijo, versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No toda verdad, entre comillas, es verdad de Dios, sino solo lo que Él, por medio de su Espíritu, ha revelado en su palabra acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso es la verdad de Dios. Juan acá está como resumiendo la línea de pensamiento, que bueno, como vimos, si usted lee todo Primera de Juan, no va a encontrar una línea recta de pensamiento, sino una circular. Va a encontrar varios de estos temas alrededor de lo que Juan habla. De hecho, es lo que leímos en versículo 1 del capítulo 4, que no creamos a todo espíritu, que probemos a los espíritus. Y esta expresión, el que tiene al Hijo, es similar, fíjese, en capítulo 2, versículo 23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ya lo ha dicho Juan. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Está hablando de lo mismo. Es otra manera de decir que Jesucristo es el único camino que lleva a Dios. Es esa la manera que Juan lo expresa. Por lo tanto, otro camino
nos lleva a Dios. No hay otro camino. Otro camino lleva a otro destino y no a Dios. Por eso es importante, mi hermano, lo que usted cree. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué es importante lo que creo? Y claro, porque esto determina también mi destino. ¿En qué confío? En el día a día, no solamente intelectualmente, teológicamente, doctrinalmente, sino en el día a día, que es lo que guía mi vida, y por eso es importante lo que creo. ¿Por qué? Porque obviamente acá las mentes sensibles de esta época, esta sociedad tan tolerante en la que vivimos, leerles este versículo 12, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida, ¡pum! Es como algo muy ofensivo. Esta generación de cristal, como se le dice, tiene este mensaje y realmente es ofensivo. La idea de Dios es ofensiva. La idea del testimonio de Dios, la verdad de sus testimonios, es ofensiva. Por eso la vida eterna no es posible separada de una fe verdadera en Jesús como el Hijo de Dios. No es posible. Aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios se han excluido ellos mismos de la vida de Dios, a pesar de que aseguren que la poseen. Hay gente que cree que es cristiana. ¿Usted sabía? Bueno, hay gente que es cristiana y piensa que es cristiana porque, no sé, porque hace cosas cristianas o porque va a una iglesia determinada. Pero si acá dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la vida de Dios solamente se la puede recibir por medio de su Hijo. Por eso para el creyente es sumamente importante lo que uno cree. Es muy importante. Y es en base a esto que podemos afirmar nuestra vida. Pedro le dice a los hermanos, y ya vamos terminando, Primera de Pedro, capítulo... Después de hablarle de todas las verdades de Dios acerca de nuestra vida, acerca de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, les dice, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está en la palabra, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Cristo ha venido por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Este es el testimonio de Dios. Y le ha dado gloria, ¿para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en su propia opinión acerca de Dios, sino en la verdad, en el testimonio que Dios ha dado. De esta manera afirmamos, mi hermano, nuestras vidas en las verdades de la palabra, en el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Esta es la forma provista por Dios para preservar a sus hijos. Es importante, claro, lo que creemos y lo que Juan escribe a los hermanos en esta carta, porque necesitamos asegurarnos en el testimonio de Dios. Quizá hemos sido, a lo largo de nuestra vida, quizá hemos sido expuestos a un evangelio diluido. O como dice un autor, tomando estos versículos, un evangelio solo de agua. Tomando la idea esta de agua y de sangre. Pero hay una necesidad tanto entre los incrédulos, obviamente, pero también entre los que creen en Cristo, predicar un evangelio de agua y de sangre, que asuma la encarnación de Cristo
que asuma la cruz de Cristo y su significado, que no se limite a predicar enseñanzas éticas de Jesús o promover valores cristianos, que no hable, un evangelio que no hable solamente de las bendiciones de Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios. Bueno, sí, la bendición de Dios va a ser en la gloria. Acá no espere, porque nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Y justamente las pisadas de Cristo lo llevaron a la cruz. Entonces las bendiciones de Dios no, eso no es el evangelio de agua y de sangre. Estos evangelios, lamentablemente, no sirven para nada, están condenando a las personas, porque son mensajes muy bonitos, sí, muy coloridos, pero que se detienen en la entrada triunfal. Ahí se detienen, en la entrada triunfal. Léalo en Mateo. Y esta semana vamos a estar con el tema de Pascua. Pero muchos evangelios se detienen ahí, en la entrada triunfal, y no siguen a la cruz. No hablan de la cruz. Y esto no aporta, obviamente, ninguna seguridad de que el pecador se pueda reconciliar con Dios. No hay forma. Eso no es ninguna expiación por mis pecados. No, ese evangelio no me habla de eso. No me motiva ni me constriñe el corazón para vivir para Dios. No lo hace. Pero por sobre todo no tiene promesa de vida eterna. No tiene promesa. Por eso la promesa para aquellos que creen en el testimonio de Dios es que todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan lo aclara, versículo 13, no son nacidos de carne ni de sangre, por una oración o por lo que sea, son nacidos de Dios, Dios hace eso. Pero los que rechazan la verdad de Dios, el testimonio de Dios, mi hermano, recuerden que no quedan como una zona neutral, no quedan en neutralidad. Quienes rechazan el testimonio de Dios tienen una advertencia. En Hebreos 2:3, el autor de Hebreos pregunta, ¿cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? ¿Cómo van a escapar? Por eso es importante lo que usted cree. Preguntas para ya terminar. ¿Es importante lo que usted cree? ¿O esto es solo un pasatiempo, es una actividad semanal en su vida? ¿Es importante lo que cree al punto que lo lleva a conocer, a obedecer, a aferrarse a Dios por medio de Cristo? ¿Es importante? ¿Es importante? ¿Es tan importante que es el tema que anhela compartir con los que lo rodean? ¿Es importante? ¿Está dispuesto a dar su vida por lo que cree? ¿A dejar a un lado sus derechos? ¿Y a reconocer que Dios tiene toda autoridad sobre quienes Él ha comprado con su sangre? ¿Es importante lo que cree? Yo creo que para los creyentes sí, sin duda. Nos ha dado su palabra, y no solamente su palabra, nos ha dado a su Hijo. Entonces sí, claro, es importante lo que creemos. Esto no es un pasatiempo. Es nuestra vida. Pablo lo dijo, ¿no? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en usted, mi hermano, esto no es algo de la semana solamente, es su vida. Vamos a orar, damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por Cristo. Gracias por darnos el único medio que tenemos para llegar a ti en oración, llegar a ti a través de nuestras canciones, leer tu palabra y poder entenderla. Es porque Cristo ha dado su vida y nos ha enviado también la consolación del Espíritu Santo que nos guía
a toda verdad y también glorifica el nombre de tu Hijo. Por eso damos gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra, por la seguridad que le das a los creyentes en estas cosas, pero también en estos versículos que hemos leído hoy, Padre, también hay una clara advertencia para aquellos que no creen, que si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Y entendemos, Padre, que esa vida la das tú a personas que están muertas espiritualmente, y por eso te rogamos, Padre, tengas misericordia de esos corazones y les muestres a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe, a aquel que nos lleva a ti. Damos gracias por Jesucristo, porque en Él podemos descansar, podemos disfrutar de ahora sí ser justificados. No hay culpa para los creyentes delante de ti, pero Padre, sí nos preocupa el destino de los incrédulos. Y por eso anunciamos a Cristo, confiando en tu obrar soberano, pero lo seguimos haciendo porque no sabemos cuáles son tus planes, Señor. No, realmente no sabemos. Pero sí conocemos que tú tienes el poder para salvar por medio de Cristo. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a afirmarnos en estas verdades, a considerar lo importante de lo que creemos, a considerar lo importante porque tú lo has dicho, porque tú nos has dado vida eterna y porque de esto depende el destino de las personas, Señor. Ayúdanos en esta semana y en lo que nos quede de nuestra vida, Padre, a seguir profundizando en estas verdades para no solamente llenar nuestra cabeza, sino que realmente esto encienda nuestro corazón y esto nos anime mucho más a anunciarle a este mundo el único mensaje que los puede acercar a ti y llevarlos a la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Padre, en su nombre oramos. Amén y amén.